y a Ámbar, nos acompañan hoy en la actividad y bueno, espero sus comentarios. Buenas tardes. Bueno, ya todos me conocen, puras caras conocidas el día de hoy. Este es el segundo club de endurología y como ya lo comentó el doctor, en el primero surgieron estos temas que vamos a mencionar el día de hoy a continuación, en el cual hemos mencionado o vamos a analizar hacia una urología libre de radiación. Evidencia actual y retos en la transición. Este es uno de los temas a mencionar el día de hoy. En cuanto a los beneficios del ultrasonido, sabemos que el ultrasonido ofrece una visualización anatómica no sé por qué tridimensional en tiempo real. ¿Ok? La superioridad real en los resultados de seguridad es muchísimo mayor que en la percutánea, porque la visualización de estructuras anatómicas críticas como el intestino, el vaso, el hígado y la pleura son mejores, se visualizan mejor con el ultrasonido. También tiene una reducción significativa en las complicaciones generales menores y mayores, hasta de un 48% menos que con el arco en C o la fluoroscopia. Lo que pasa aquí no pasa allá. No sé. Ok. Hablemos de bioseguridad radiológica o biológica. Esto que les voy a mencionar aquí es el límite anual de milisieverts que amerita la exposición a radiación ionizante. El cristalino, que es el ojo, es como que lo más delicado, es la zona más sensible del cuerpo, necesita 20 milisieverts anuales. Ese es el límite. En cambio, la piel y extremidades son 500 milisieverts. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Recordemos, o los que no lo saben, el milisievert es la unidad que mide el riesgo biológico para complicar o para perjudicar el cuerpo humano en cuanto a radiación ionizante. Esto que estoy diciendo acá se traduce en, así que está lentísimo, 25 nefrolitotomías percutáneas o 69 ureteroscopias al año. Todos sabemos aquí que ese límite es fácil de alcanzar. No son unos límites tan grandes, o difíciles de alcanzar. Entonces, bueno, estamos expuestos a radiaciones ionizantes de altas dosis que nos perjudican en el día a día. Entonces, aquí ya yo no estoy hablando de una preferencia, sino de una necesidad de salud ocupacional, podríamos decirlo así. Este estudio a continuación nos habla de la necesidad de fluoroscopia en el tratamiento de litiasis renal y ureteral. Esta es una revisión sistemática, una revisión de artículos del grupo Future de la revista de Endurología en este año 2026. La población de estudio de este artículo son 18 ensayos clínicos aleatorizados con un total de más de 2.400 pacientes, 1.100 pacientes en ureteroscopias y 1.300 pacientes en nefrolitotomías percutáneas. Acá nos hablan que los resultados de la ureteroscopia, sé que está lentísimo, los resultados de la ureteroscopia se nota que en la seguridad no hay diferencias en cuanto a las complicaciones. La eficacia son los tratamientos similares en cuanto a ureteroscopia con fluoroscopia o sin fluoroscopia. Los resultados acá de esto nos hablan que es sumamente iguales. Lo único diferente es que dice que aumenta 1,60 minutos más sin fluoroscopia, lo que podemos ver que es clínicamente insignificante este tiempo. En cuanto a resultados con nefrolitotomía percutánea,
Aquí sí podemos ver que hay menos complicaciones globales en la nefrolitotomía percutánea sin complicaciones. Esto es un resultado estadísticamente significativo, bien importante. Y las complicaciones mayores también tienen una reducción significativa con una P de 0,02. La eficacia es similar con ambas técnicas, con o sin radiación. Este estudio a continuación, no sé por qué se ve así. Bueno, este estudio a continuación nos habla de los factores asociados a el riesgo de conversión en una nefrolitotomía percutánea con fluoroscopia y sin fluoroscopia. Acá la población de estudio son tres grupos. No entiendo. Acá la población de estudios son tres grupos, un grupo A, un grupo B y un grupo C. El grupo A son pacientes donde se les realizó una nefrolitotomía percutánea planeada y completada sin radiación, un total de 25 pacientes. El grupo C es una cohorte histórica de pacientes a los cuales se les realizó una nefrolitotomía percutánea por fluoroscopia. Ese es el grupo B. Y el grupo C son casos que se iniciaron sin radiación, pero ameritaron una conversión de los mismos. Es decir, 11 casos, un 30% de los pacientes. Esto fue realizado por un urólogo con más de 20 años de experiencia en nefrolitotomías percutáneas. La técnica que ellos usaron la dividieron en cuatro fases. Una fase de calibración de profundidad, una fase de calibración de profundidad donde sin la confirmación radiopaca la profundidad de acceso se convierte en un cálculo físico exacto. Tenían paso 1 y paso 2. El paso 1, el uso de la aguja de 18 Gauss bajo ultrasonido para medir la distancia exacta desde la piel hasta el cáliz. Posterior a esto, ellos marcaban todos los dilatadores con un bolígrafo estéril para saber hasta dónde iban a ser introducidos. La fase 2 le llamaban el hilo conductor ecogénico. En esta fase, ellos tras la colocación efectiva de la aguja, se insertaba una guía tipo Ampla Super Stiff. Esta guía tiene una ventaja acústica porque o sea, fue elegida en este estudio por su alta ecogenicidad, lo que permitía una visualización brillante y clara del tracto dentro del sistema colector sin necesidad de fluoroscopia. La fase 3 lo llamaron el desafío de la dilatación. En esta fase hablaban del fenómeno de desaparición del dilatador. Los dilatadores comerciales sabemos que no son ecogénicos bajo el eco. Entonces, al pasar secuencialmente sobre la guía, su material bloquea las ondas sonoras. La solución táctica para ellos en su estudio es que el cirujano confirmaba la colocación correcta del mismo utilizando dos métricas simultáneas. Uno, la visión externa, que era lo que ellos marcaron con el marcador estéril. Y dos, la visión acústica, es decir, ya ustedes tenían una guía dentro y cuando introducían el dilatador, en lo que se desaparecía esa visión ecogénica, ya significaba que estaban dentro. Y la fase 4 de este estudio era la confirmación y fragmentación. Tenían una visualización, una verificación anterógrada con el ureteroscopio flexible a través de una vaina de acceso. Esta visión óptica confirmaba pues la entrada exitosa al cáliz y el sistema colector y su ubicación en la unión ureteropélvica. Y la fragmentación in situ. Tras verificar este acceso ya seguro, sin radiación, el tracto se consolida con un balón de Fromax. Este es más visible bajo visión ultrasónica y la litotricia se realizaba en todos estos pacientes con láser o con un sistema Trilogy. Los resultados de esta, o lo interesante de este estudio es que los resultados eran similares para ambas técnicas, con o sin radiación. Tenían una tasa similar libre de cálculos en ambos estudios. Las razones de la conversión en el grupo C eran una anatomía compleja,
mala visualización de los cálices o de la pelvis renal y que no observaban el drenaje urinario o estén no verificable. O sea, ninguno de los pasos que les mencioné anteriormente eran factibles. En cuanto a la anatomía compleja, ellos mencionaban mayormente un índice elevado de masa corporal. Sabemos que la nefrolitotomía percutánea es una técnica libre de radiación, pero dependiente del operador. ¿Ok? La limitación actual es falta de herramientas diseñadas específicamente para ecogenicidad y una curva de aprendizaje, evidentemente. El entrenamiento previo debe ser guiado por ultrasonido, esto es vital. Entonces, para demostrarles esto, les voy a mostrar acá esta meseta, si se deja. Ya va. Ajá. Aquí tienen la curva de acceso ecográfico, ¿ok? Es esa azul o gris. La meseta de competencia técnica es de 15 a 20 casos. Y para una curva tradicional de fluoroscopia podemos ver que el umbral de competencia clínica son 60 casos. Cuando ya tienen de 15 a 20 casos, ya se dice que el médico domina esta técnica. Entonces, ellos mencionan que es 3 veces más rápido dominar esta técnica que con fluoroscopia. Las variables predictivas, las variables predictivas al fallo de ultrasonido, ya va, es el índice de masa corporal elevado, la complejidad litiásica y la hidronefrosis ausente. Todos los pacientes que no tenían hidronefrosis se convirtieron, por decirlo así, a una técnica con fluoroscopia. Ese 30% de conversión, es decir, esos 11 casos, es una tasa de seguridad. Necesito que lo vean. Ajá. Es una tasa de seguridad. Ellos mencionan que la conversión temprana a fluoroscopia ante una visualización subóptima es lo que garantiza que la tasa de complicaciones se mantenga baja y la eficacia se mantenga igual a la técnica tradicional. La excelencia urológica es el equilibrio entre la innovación técnica y la seguridad del paciente. El éxito de esta técnica no radica en eliminar la fluoroscopia por completo, sino de tenerla como un complemento, sino la fluoroscopia en stand-by, por decirlo así. Tenemos que tener una selección rigurosa del paciente, un uso de material ecogénico de alta, un uso de material de alta ecogenicidad y mantener la fluoroscopia, pues como lo dije, en stand-by. No como que eliminarla, sino tenerla allí para poder utilizarla. Gracias por su atención. Herman, porfa. Comentario, opinión tuya que es importante. Nosotros en el hospital, desde hace 22 años, Permiso. hacemos... Estamos grabando. Ah, gracias. Nosotros en el hospital desde hace 22 años más o menos, o más, 22 años desde que yo entré al posgrado, hacemos las nefrostomías tal cual como lo describen acá, ¿no? ¿Y cuál es lo importante de la técnica? Medir eso, la profundidad de la aguja. A lo que tú ves en el eco de la aguja, yo particularmente lo que hacía, y cuando me toca hacerlo lo hago, es pongo el dedo justo donde está la distancia de la aguja que la veo en el eco y en la piel. Claro, nosotros no pintábamos con marcadores ni nada, sino que pasas la guía y ya tú tienes la aguja, la retiras, importante este dedo no moverlo de ahí, lo retiras y ya todos los demás dilatadores van por esta medida. Entonces, no sé, si tienen esa práctica, pues esto es súper sencillo. O sea, ahora, para mí, no sé, yo estoy seguro que para ti también, más que un complemento, pues es la seguridad de la radiología y saber que
estás en el sitio que es, ¿no? Claro, ecográficamente, la seguridad de que si no hay un asa, bueno, ya la vimos en la tomografía. O sea, porcentaje de pacientes que en realidad tienen un colon retrorenal es muy bajito. Porcentaje de probabilidades de que tengas un vaso atravesado, o sea, el vaso, es muy bajito. Bueno, de repente en esos riñones ectópicos, pélvicos, sí es muy útil, pero claro, la principal razón que yo le veo de beneficio es evitar radiaciones, ¿sí? Nosotros al hacer la punción, la dilatación en un solo paso, evitamos radiaciones más de la mitad, de hecho, que hacer la dilatación, no sé cómo la sigues haciendo tú ahorita, hacer la dilatación convencional con secuenciales, eso te disminuye muchísimo la radiación. Ok. Sí, bueno, por eso. O sea, entonces, el uso de radiaciones lo hemos disminuido mucho en esto. Para mí la seguridad de tener el arco en C es imprescindible. Este, es cierto que uno no se cuida lo suficiente. Somos descuidados en ese sentido en la protección de la radiología. Nosotros no tenemos ¿cómo se llama? Un dosímetro para saber cuánto nos estamos arriesgando o no. Y bueno, siempre uno da como prioridad resolver el caso. Entonces es rayos y rayos en algunas circunstancias. Afortunadamente hoy en día es poco. Eh, Creo que es importante aprender la técnica, aprenderla a hacerla por punción, porque muchas veces no puedes usar fluoroscopia en pacientes en donde por alguna razón no puedes colocar el punta abierta, no vas a poderlo hacerlo por fluoroscopia. Entonces, tenerla por eco, sí. En la India, también parte del entrenamiento que nosotros hacíamos era hacer cirugías solo con eco. Pero o sea, la punción, todo era solo con eco, lo demás era directamente con fluoroscopia. Entonces, no sé hasta qué punto yo vaya a hacer una percutánea totalmente ecoguiada. No, la verdad es que creo que no me sentiría muy cómodo en algunos casos en coraliformes o en el caso del que el cáliz que tengas que punzar esté completamente impactado un cálculo, tener la certeza de que la guía pasa ahí con el cálculo y la refringencia que va a producir la imagen creo que es difícil, ¿no? Entonces no sé si hablan algo de eso en el trabajo en cuanto a casos complejos, percutánea con coraliformes. Precisamente esa es la utilidad. Una cosa que hay que tomar en cuenta cuando ven un metaanálisis es el riesgo de sesgo que tiene cada uno de los artículos que están incluidos dentro del metaanálisis. Y el riesgo de sesgo para evaluación en percutánea, ¿ok? Porque recuerden que el trabajo ubicó dos grupos, un grupo de cirugía intrarrenal o RIRS y un grupo de percutánea. El grupo de percutánea, casi todos los trabajos tienen un riesgo alto de sesgo, un riesgo intermedio, ¿ok? Eso hay que tomarlo en consideración. Hay un grupo, hay un chino que tiene alrededor de 25.000, tiene un trabajo de 25.000 nefrolitotomías percutáneas realizadas por eco, sin el uso de fluoroscopio. De hecho, él no tiene fluoroscopio en su quirófano y no se ha podido replicar la técnica porque él no explica la manera sencillamente de pasarlo. El problema no es la punción, el paso de la guía. El problema viene siendo lo que decía Germán, es la dilatación del tracto. Y creo que en la reunión anterior le comenté porque traté de hacer y el primer caso perforé una pelvis, ¿ok? Con los dilatadores. No, no, no más, ¿ok? Ya paro aquí, y no tenía fluoroscopio en el quirófano, o sea, cometí esa, no sé cómo definirlo, pero esa locura, vamos a decirlo así, no lo tenía en ese momento. Entonces, el riesgo de sesgo que vemos en ese metaanálisis, aunque las conclusiones son bien simpáticas, te indica que hay que ver con mucha lupa todos esos resultados. Hay una parte interesante que comentó Marlin, que es esa curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es mucho más rápida en ecografía
que en fluoroscopia. Es mucho más rápida si el operador no tiene experiencia en fluoroscopia. O sea, para Germán y para mí nos va a ser más complicado hacer una curva de aprendizaje en nefrolitotomías percutáneas porque ya tenemos experiencia en fluoroscopia. O sea, ya tenemos algo en nuestro cerebro que nos dice, no, yo necesito el rayos X. La gran mayoría de ustedes que quizás no han llegado a un número importante de cirugías percutáneas. Entonces, siempre lo hagan, pero con la seguridad de tener el fluoroscopio. Y lo simpático es que hay un trabajo también en donde comparan la curva de aprendizaje ecoguiada entre prono y supino. Y la curva de aprendizaje en supino es más rápida que la curva de aprendizaje en prono. ¿Ok? Para ecoguiado también. O sea, si evalúan la curva de aprendizaje en prono, guiado por fluoroscopio, es mucho más rápida que hacerlo en supino. No se entiende por qué, quizás es un poquito la ubicación de anatomía, pero ese es el factor importante. Y dos, fíjense que siempre que tenemos hasta un 30% de posibilidad de conversión a procedimiento guiado con rayos X por causas de cálculos coraliformes o riñones que no están dilatados a pesar de utilizar cualquiera de las técnicas. Eh, bueno, nosotros en cuanto a experiencias sin fluoroscopia no tenemos, ya lo mencionamos en el club anterior. Sin embargo, sucedieron cosas así como lo menciona el doctor, que bueno, no contábamos con la fluoroscopia, lo intentamos y el éxito no era el mejor. Entonces, nada, yo creo que la curva de aprendizaje es realmente importante, practicar, pero teniendo siempre el fluoroscopio ahí a la mano, porque sí sería no una locura, como lo dice el doctor, no sé, o algo, no sé cómo mencionarlo, sí. Sí, es atrevido, es osado. De hecho, en nuestro hospital hay una tesis que se realizó hace 2 años aproximadamente de la nefrolitotomía percutánea guiada por eco, porque en nuestro centro, desde ese tiempo, no contamos con fluoroscopia. Le estaba comentando el doctor Germán que hubo una curva más o menos importante, eso fue con un adjunto en específico, residentes en específico. El punto está en que, bueno, sí se vieron bastantes tasas de complicaciones como hidroperitonea, pero desde un momento en que comenzaron a utilizar la punción ecoguiada más el extra de bajo visión directa hacerle una ureterorenoscopia, se vieron mejores resultados que solo haciéndolo ecoguiado y mucho más cuando la pelvis o el riñón no estaba dilatado. Y bueno, en parte por lo que estaba diciendo el doctor, la experiencia, se perdía también el trayecto en el momento de la dilatación, en ese momento no usaban one shot, sino la dilatación secuencial. Y creo que ahí a lo mejor provenía el problema de que perdían el tracto, pero sí hay un antecedente Sí. en nuestro hospital. Yo creo que antes de empezar a hacerlo sin eco totalmente, combinados ambos, se pudiese intentar, no sé, o sea, exacto, no sé, la punción y luego seguir el procedimiento con la fluoroscopia, pero hacerlo todo sin fluoroscopia. Ok. Pero sí hay un antecedente, quería resaltar eso. Buenas, bienvenidos nuevamente. El doctor Germán Cruz, doctor Víctor Gómez, gracias por la invitación. Continuando con los temas de endourología, me presento, mi nombre es Vanessa Buquet, para los que no me conocen. Continuando con los temas de endourología, tenemos este artículo que es la dosis dependiente de temperatura en la litotripsia láser. Este trabajo se realizó con el objetivo de medir en tiempo real la temperatura del líquido calicial y el parénquima renal. Ellos hacen énfasis en que es en tiempo real porque había estudios previos, sin embargo, no eran un tiempo real. Y el estudio también estuvo caracterizado en comparar lo que es la fibra de Tulio versus el láser Holmium e identificar los factores quirúrgicos modificables. En cuanto a los métodos, tenemos que fue un estudio realizado desde diciembre de 2023 hasta julio de 2024, autorizado por el Comité de Ética en el Centro Médico Monte Sinai en la India.
Fueron 20 pacientes sometidos a la cirugía intrarrenal, 10 tratados con láser Tulio y 10 tratados con láser Holmium. Utilizaron un sensor multipunto colocado percutáneamente de 1,5 milímetros. La medición de la temperatura se hizo a 5, 15, 25 y 35 milímetros. Tiene criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a los criterios de inclusión, pacientes mayores de 18 años, femeninas no embarazadas, una creatinina menor de 1,8, un cultivo negativo y los pacientes tenían que incluir la urotac previa, es decir, estudios previos. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos un procedimientos endourológicos previos, drenaje urinario permanente y la anatomía renal. Aquellos pacientes que eran monorrenos o tenían alguna característica anatómica variante. En cuanto a los procedimientos endourológicos previos, tenemos que en un plazo de 90 días. Ellos recalcan que son 90 días antes de la cirugía. Ok, todos sabemos el procedimiento de una cirugía intrarrenal, sin embargo, creo que nadie, o por lo menos muy pocos la tasa de los que están acá en el auditorio, que conoce el sensor térmico. Realmente, por lo menos mi persona no lo conoce. Utilizaron un sensor térmico multipunto de la marca Boston Scientific. Eso fue lo único que añadieron a la cirugía intrarrenal. Las configuraciones de láser evaluadas fueron en fragmentación, ducting, postducting y en cada modo aplicado durante cada 2 minutos. Es decir, cada 2 minutos ellos evaluaban a través del sensor la temperatura. ¿Cuál es el punto crítico de seguridad de la cirugía? Ellos tenían que tener un monitoreo continuo de la temperatura. Si esta superaba los 34 grados Celsius, se detenía el láser. El registro de tiempo máximo y el tiempo sobre el umbral siempre estaba presente. Es decir, siempre había un registro periódico, como mencioné antes, cada 2 minutos. ¿Cuáles fueron los resultados? En la fragmentación de baja potencia, las temperaturas nunca se elevaron de 41 grados Celsius, considerado como un modo seguro, y el comportamiento fue similar en cuanto a la comparación del láser Holmium versus la fibra Tulio. En el dusting, la temperatura sí se elevó en 4 pacientes con el láser Tulio y en 4 pacientes con el láser Holmium. La temperatura máxima alcanzada llegó hasta 51-56 y para ellos constituyó un inicio del riesgo térmico. En el post-dusting fue donde más se elevó en 10 pacientes, es decir, en el 100% de los pacientes con fibra de láser Tulio y en 8 pacientes con láser Holmium. El láser Tulio mostró una temperatura promedio de aproximadamente 52,9 versus los 45,1 del láser Holmium, es decir, tuvo un mayor riesgo térmico. Aquí tenemos las características basales de información operatoria entre los dos grupos, recordando que los dos grupos contaban de 10 pacientes cada uno. Estos fueron detalles como las comorbilidades del paciente, la edad, el género, las cirugías previas, el diámetro, tomaron en cuenta todos los parámetros del Eurotrap, el diámetro anteroposterior de la pelvis en centímetros, la carga litiásica, el volumen del calco, las unidades Hounsfield, entre otras cosas, que tomaron en cuenta para comparar los dos grupos. La temperatura del parénquima renal también superó los 47 grados Celsius en varios pacientes. La temperatura máxima parenquimatosa con la fibra del láser Tulio, a diferencia de la temperatura basal, fue de 47 grados Celsius y 49 grados para lo que sería el Holmium. Y el calor alcanzaba el tejido renal profundo. ¿Cuáles fueron los hallazgos claves del trabajo? La temperatura podría superar solamente aproximadamente 15 segundos mayor a 43 grados. El riesgo superior a de presentar coagulación tisular y lesión térmica irreversible es bastante alto. Factores modificables por el cirujano. Debemos tener en cuenta que nosotros como cirujanos tenemos que usar el láser adecuado al paciente, al tamaño del cálculo y a todos los parámetros previamente dichos. Vamos a tener factores modificables como la potencia y frecuencia del láser, tiempo continuo de disparo, flujo de irrigación
y técnica intermitente del operador. La comparación del láser holmio con el tulio. Ambos elevan significativamente la temperatura. El tulio genera mayor temperatura calicial en alta potencia, sin diferencia significativa en la temperatura parenquimatosa, recordando que en el parénquima alcanza el tulio 47 y el holmio 49. Las implicaciones clínicas, el pop dusting continuo es potencialmente peligroso, la irrigación por gravedad no es suficiente tener 80 centímetros por encima del abdomen, la irrigación, como a otros autores lo consideran, y la cirugía requiere pausas frecuentes y control del tiempo de disparo para que la temperatura no se eleve al momento de la cirugía. Conclusiones del estudio. La elevación térmica es dependiente de la dosis, es decir, dependiente de lo que nosotros dispongamos de tiempo de estimulación del cálculo con el láser. En modo fragmentación es segura, dusting y post-dusting pueden ser riesgosos ya que elevan las temperaturas a más de 43 grados Celsius y el umbral que se estudió fue una temperatura máxima de 43 grados Celsius. Mensaje práctico para el urólogo. Trabajar en intervalos cortos durante la cirugía intrarrenal, evitar disparos continuos de alta potencia y aumentar irrigación en dusting y post-dusting. Ser consciente del calor en el parénquima. Hay cirujanos pues que obviamente ya teniendo el cálculo enfrente le dan sobretiempo. Ese sobretiempo no se estima acá que tanto es la temperatura que pueda dañar el tejido y a su vez generar todas las complicaciones que se generen en la cirugía.
Ok, continuando con el otro artículo, tenemos la cirugía intrarrenal retrógrada versus la nefrolitotomía percutánea mini como tratamiento en litiasis renal menores a 2 centímetros, un estudio clínico randomizado. Ok, tenemos que la cirugía intrarrenal inicialmente, según las guías, son para cálculos pequeños, menores a 2 centímetros. Ya esto ampliamente lo tenemos concientizado. Esta tiene una menor morbilidad y complicaciones, mientras que la minipera, a su parte, reduce las complicaciones con una buena tasa libre de cálculos. Se recomiendan unos cálculos menores a 2 centímetros. ¿Cuál es la justificación de realizar este estudio o la justificación que tuvieron los autores? La RIRS puede aumentar la presión intrapélvica e infecciones. Hay una necesidad frecuente de colocación de stent y múltiples procedimientos. En contraste, la mini percutánea permite una irrigación a baja presión y evita el acceso ureteral. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Comparar la seguridad y eficacia de la mini-PER en decúbito supino versus la cirugía intrarrenal retrógrada en cálculos pélvicos menores a 2 centímetros. ¿Cuál fue el método? Este fue un estudio prospectivo y aleatorizado donde se incluyeron 50 pacientes mayores de 18 años. Estos pacientes se clasificaron en dos grupos. En un grupo A, que eran los pacientes que iban a nefrolitotomía percutánea mini, y el grupo B, que iba a cirugía intrarrenal. El análisis por parte del personal fue cegado, totalmente cegado. El estudio o el artículo describe que los que estuvieron comprometidos con el estudio no se les dio información acerca de los datos de ningún paciente. Tiene criterios de inclusión, todos los cálculos menores a 2 centímetros no tratados previamente en un lapso de 90 días, y criterios de exclusión como obstrucción distal, anomalías congénitas, como pacientes monorrenos, pacientes con riñón en herradura e infección activa. Tenía también, en cuanto a los criterios, que tener una buena historia clínica, un examen físico y laboratorios. Importante es resaltar que todos los pacientes tenían control previo y posterior de ecografía, KV y tomografía. Y a todos, antes del estudio, se les explicó, se les concientizó acerca de la cirugía y ellos firmaron un consentimiento informado. ¿Cuáles son las técnicas? Las técnicas es la técnica básica que conocemos todos. Sin embargo, hay algunas modificaciones en cuanto a la mini percutánea, una posición supina modificada con un acceso percutáneo con guía fluoroscópica. Resaltan el uso de la guía fluoroscópica, de hecho, y la intervención fue con láser Holmium. La extracción fue por aspiración y con uso de gravedad. En la técnica de cirugía intrarrenal retrógrada, el acceso fue retrógrado. Se utilizó un heteroscopio flexible y fue con el láser Holmium también, más la colocación obligatoria del catéter doble J o el stent doble J. ¿Cuáles fueron los resultados? En cuanto al tiempo quirúrgico, la mini-PER duró muchísimo menos, el tiempo quirúrgico fue menor. Estabilísticamente hablando, fue con un chi cuadrado menos a 0,05 y una cirugía intrarrenal con un mayor tiempo quirúrgico. Esto también va a depender de la experticia del cirujano en cuanto a la realización de la cirugía. La fluoroscopia de hospitalización fue mayor en la cirugía mini percutánea y menor en cuanto a la cirugía intrarrenal. Se obtuvo un 92% de tasa libre de cálculos en la cirugía mini percutánea y un 84% en la cirugía intrarrenal, con retratamientos y recurrencias similares en ambas cirugías. ¿Cuáles son los puntos principales a recalcar? La eliminación de cálculos, que son comparables entre ambas, un 92% para la cirugía intrarrenal y un 84%, perdón, un 92% para la nefrolitotomía percutánea y un 84% para la CIRS. En la percutánea, el tiempo quirúrgico, como ya lo comenté, es de menor tiempo. Sin embargo, la estancia hospitalaria es mayor. La radiación es mayor en la nefrolitotomía percutánea, y lo que tiene como ventaja es evitar el acceso ureteral, lo que reduce el riesgo de lesión ureteral y disminuye la presión intrapélvica.
Ambos procedimientos fueron seguros con tasas de complicaciones similares. En cuanto a las complicaciones, tenemos una tasa que fue evaluada según la clasificación Clalvin-Dildo. Las comparaciones fueron, o las complicaciones postoperatorias en estos dos casos fueron fiebre, transfusiones de sangre, sepsis y una pérdida de orina mayor de 12 horas. Se registró un mejor porcentaje de todas en el grupo A. Sin embargo, no hay una diferencia significativa. O sea, estadísticamente no hay diferencias significativas entre las dos cirugías, lo que nos lleva a que el estudio recalca que la cirugía, la mini percutánea, está, o sea, el estudio está a favor de la nefrolitotomía percutánea. ¿Por qué? Porque hay ventajas comparativas, tiene un menor tiempo quirúrgico, mejor eliminación de cálculos por aspiración y baja presión intrarrenal. En cambio, la CIRS tiene una menor radiación, hospitalización corta y recuperación rápida. ¿Cuáles son las complicaciones, las conclusiones? Complicaciones similares en ambos grupos, como les dije, no tienen importancia significativa. La mini percutánea reduce el riesgo de lesión ureteral. La RIRS, por su parte, requiere mayor uso de stent y mayor tiempo quirúrgico. La mini percutánea no es inferior a la CIRS en este caso, en este estudio, y la tasa libre de cálculos es mejor para la mini percutánea con un 92%, como había comentado, y ambos procedimientos, según la conclusión del estudio, son seguros y eficaces. Un mensaje clave es que según lo redacta el artículo, es que la mini percutánea en decúbito supino es una alternativa viable, segura y eficaz para la cirugía a la cirugía intrarrenal, para cálculos pélvicos renales pequeños. Gracias. Con el primero. Hábleme de temperatura, tiempo promedio de los RIRs que hacen ustedes y setting del láser. ¿No quieren hablar? A ver, hay una cosa que aclarar, y esto es importante aquí que están los chicos del universitario, que es una fibra de tulio, el láser que se usó. No es un tulio, un jack como el que tienen ustedes allá. ¿Ok? Que es distinto a la física de los láser. Entonces, eso va a afectar también la temperatura. ¿Ok? Y es un holmio de 120 vatios. O sea, comparar un Thulium un TFL de 60 contra un holmium de 120, que son dos físicas distintas al láser que pueden estar utilizando en este momento en el universitario, que tiene una física que es la combinación de las dos mejores cosas. ¿Ok? La combinación del jack y la combinación del thulium como generador de, como químico para usar la generación de la onda de luz, ¿ok? Bueno, en relación a la pregunta de las cirugías intrarrenales, puedo hablar ya de los dos hospitales en los que estoy. Pero básicamente creo que, bueno, nosotros ya el año pasado habíamos hecho trabajos, primero el de cirugía intrarrenal libre de radiación y trabajar litiasis de gran volumen usando la cirugía intrarrenal. Claro, evidentemente con los juguetes camisa con succión, cosas que no vi en este trabajo, si usaban o no, stent previo y los parámetros del láser, ahí es donde voy. Mm, Dependiendo del lugar en donde se trabajaba, si es en riñón, aceptable, menos de 24 hasta 22 watts, pero nosotros tratábamos de no sobrepasar 20 watts con pulsos mayores de 5 segundos por tiempo de láser inducido para la piedra del cálculo, para evitar este aumento de temperatura y la desnaturalización de las proteínas, que ya sabemos que es una de las consecuencias para el daño renal. Siempre tratábamos de utilizar cuando eran cálculos, no eran de 2 centímetros, eran a veces un poquito más grandes, la camisa con succión, importante para mantener el flujo continuo y mayor visión en cuanto al trabajar el cálculo. También iba a depender de la densidad de la litiasis, cómo usáramos estos parámetros de energía.
particularmente a mí, así hablo por mí, me gustaba utilizar en cálculos de 3.5 centímetros o de 2 centímetros, fragmentación primero para poder trabajar la periferia del cálculo, que igualito pulveriza, pero es más efectivo, me parece, que el dusting en este caso, a menos que lo trabajemos con cálculos más pequeños. No, la retropulsión obviamente existía y en el dusting teníamos menos que en fragmentación, pero para comernos los cálculos más grandes veíamos que había una mejor en tiempo por el tipo de energía que se utilizaba. En fragmentación éramos más efectivos. Esa era la conclusión más o menos que sacábamos con el trabajo interrenal. Vamos a aprovechar aquí de todo. O sea, de aquí para acá, si tú te sientas para acá, todos los que estamos para acá hemos usado Holmium. Más nada. Están para allá han usado Holmium y usted y el Tulio pulsado. Eh, Y es una de las interrogantes. El Tulio pulsado. Tulio pulsado, que no lo hablamos aquí. ¿Ok? ¿Cómo sienten ustedes que se comporta intrarrenal? Ya Germán me comentó más o menos cómo va en percutánea, en cálculos blandos, en cálculos duros, en todo eso, pero ¿cómo lo sienten? Bueno, le tuve la oportunidad de hacer unos intrarrenales con los muchachos con el Thulium y es una maravilla. Es una maravilla. Porque la retropulsión era casi nula. Ellos podían trabajar el cálculo de cerca y o sea, hacía como un efecto básquet. Y súper bien porque se comían el cálculo en menos tiempo de lo que nosotros pudiéramos hacer con el Olmium, que había mayor retropulsión. Más que todo por eso, en cuanto ya lo leves es otro tema, el sangrado y todas esas cosas. ¿Ustedes creen que sería importante que las futuras vallas de acceso nos pudieran dar mediciones en tiempo real de qué parámetros? De la presión intrarrenal y bueno, la temperatura. Presión. Son las dos cosas que te pueden afectar realmente los resultados y decirnos en un futuro, este es el límite de los cálculos, ¿ok? Este es el límite para cirugía intrarrenal, este es el límite para el otro, que lo vieron ya fundamentalmente en el otro trabajo, compara mini versus intrarrenal, inclusive vemos ahora, si la pregunta de hermana a mí, quizás vamos a hacer más pro de cirugía percutánea o incluso disminuir los tractos, relación abdominal, pero la tendencia es hacia ir hacia más cirugía intrarrenal, pero con siempre la salvedad y la protección, estamos viendo más que no son veteranos de las que veíamos antes. ¿Okay? Y uno de los factores que se ha dado ya después de empezar a hacer Presten para prevenir las estenosis ureterales, siguieron apareciendo estenosis ureterales y hoy día sabemos que es la temperatura, esa elevación de la temperatura que pensamos que no produce daño tisular porque no vimos cambios en la mucosa, aumenta la temperatura del uréter, el uréter sí produce necrosis y cierre de la, ¿ok? Esos son factores importantes a considerar. Creo que la inteligencia artificial en un futuro nos va a dar herramientas que podamos decir, este cálculo, a pesar que tiene 1.5 centímetros, hay que hacerle un PER, hay que hacerle una mini PER, o este cálculo sí le puedo hacer una cirugía intrarrenal. Ya para cerrar, ¿algún comentario, Germán? No, una de las recomendaciones que le decían en un trabajo que leí sobre para disminuir la temperatura, además de la altura, es usar soluciones frías. O sea, que estén en el quirófano, que se dejen incluso en el quirófano, porque la mayoría las traen de el área de suministros al quirófano. Entonces, lo ideal es que la solución esté fría, porque bueno, no le va a afectar al paciente porque va a haber un calentamiento con el láser y entonces, bueno, va a estar recirculando. Yo, bueno, soy muy crítico de hacer litiasis grandes y cuando digo grandes mayores de 1,5 centímetros por cirugía intrarrenal. Hoy en día con la camisa de succión, bueno, probablemente, pero la crítica no solo va en las presiones y en la sepsis, sino en las estenosis y la compresión que hace el equipo sobre el uréter y el riesgo de isquemia en algunos sectores y de estenosis. Entonces, si uno puede hacer una percutánea más segura y evitar el uréter, como dicen en el trabajo, creo que es ideal. Lo que pasa es que, bueno,
este, c- cada vez uno ve que nadie quiere hacer percutáneas y todos quieren hacer flexibles, porque además lo tienen a la mano, la curva de aprendizaje es nada, pero bueno, no miden el riesgo que puede tener. Bien, chicos. Las características del esfínter para incontinencia urinaria en OLEP. Y entonces voy a buscar algunos artículos relacionados con el tema. Ok, vamos a ver si conseguimos una charla de alguien que nos hable de nuevas técnicas o algunas cosas que se están preparando y cómo hacer esa curva de aprendizaje en una cirugía que cada vez está en mayor expansión y mientras más la hacemos, más nos gusta, ¿verdad, Germán? Más sentimos los resultados en comparación a lo que veíamos antes con los pacientes de cirugía abierta o de resección transuretral de próstata. Muchísimas gracias a todos.